Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Valencia y yo soy el encargado de resolver el problema número uno. Se nos dan los siguientes datos. Una velocidad inicial de 30 metros sobre segundos, la resistencia del aire proporcional a k por v al cuadrado, la velocidad final de 40 metros sobre segundos y se nos pide averiguar la distancia cuando sube y su velocidad final es la mitad y la distancia cuando baja y su velocidad final es la mitad. Ok, según un diagrama de fuerzas podemos observar los siguientes, que la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Ok, sabemos bien que cuando sube el peso y la resistencia del aire son contrarias al movimiento, por lo tanto están en símbolo negativo. Seguimos moviendo las ecuaciones. La aceleración la usamos como su componente de velocidad y seguimos manejando, hacemos un despeje de fórmulas, de manera que nos queda K sobre M por la diferencial de Y sobre K, 2K por B de B sobre masa por gravedad más K por B al cuadrado. Todo esto en una integral. Si podemos ver la integral del lado derecho, sencillamente podemos resolverla por un cambio de base. Por un cambio de base. Ok, elaboramos por sustitución trigonométrica, perdón, y tenemos que menos 2k por y sobre m va a ser igual al logaritmo natural de la masa por la gravedad más k por b al cuadrado. Ok, evaluamos en t igual 0, y igual 0 y la velocidad inicial igual a la velocidad final. Tenemos que 0 va a ser igual al logaritmo natural de la masa por la gravedad más k por b inicial al cuadrado más la constante. La constante tendría un valor de menos logaritmo natural de la masa por la gravedad más k por b inicial al cuadrado. Ok, continuamos en un despeje, utilizamos los dos. Hacemos la propiedad de los logaritmos, que la resta de dos logaritmos sencillamente será el logaritmo del primero dividido para el segundo. Evaluamos, por lo tanto, tendremos la expresión y cuando sube, que va a ser igual a menos la masa sobre 2 veces k por el logaritmo natural de la masa por la gravedad más k por b final al cuadrado sobre la masa por la gravedad más k por b inicial al cuadrado. Dado que la velocidad terminal al cuadrado va a ser igual a la masa por la gravedad sobre k, reemplazamos eso en la fórmula anteriormente obtenida de y, dándonos un igual de la velocidad terminal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el logaritmo natural de la velocidad terminal al cuadrado más la velocidad inicial al cuadrado sobre la velocidad terminal al cuadrado más la velocidad final al cuadrado. ¿Ok? Reemplazamos datos y tenemos que la distancia cuando sube y su velocidad terminal es la mitad es de 18.2 metros. Muy bien, ahora se nos pide averiguar la distancia cuando baja y su velocidad terminal es la mitad. Ok, hacemos igualmente una sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a la masa por la aceleración, el movimiento está acelerado. Por supuesto que la masa por la gravedad va a ser negativa, pero esta vez la resistencia del aire va a ser positiva. Esto multiplicamos masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo y seguimos despejando, utilizamos la integral, multiplicamos por 2k y evaluamos normalmente la integral, como se tiene en cuenta que es una sustitución, una sustitución. Evaluamos en los puntos en los que t va a ser igual a 0, y va a ser igual a 0, b va a ser igual a 0, por lo tanto tendremos que la constante va a ser igual al logaritmo natural de la masa por la gravedad. Ahora bien, tenemos una expresión en y dada por la velocidad terminal al cuadrado que va a ser igual a la masa por la gravedad sobre k. Y va a ser igual a la velocidad terminal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad
por el logaritmo natural de la velocidad terminal al cuadrado menos la velocidad final al cuadrado sobre la velocidad terminal al cuadrado. Despejamos mediante los números que antes poseíamos y tendremos que y va a ser igual a menos 23.5 metros. Tiene sentido tomando el punto de referencia que todo lo que está debajo del eje de las coordenadas es negativo. Ok, se nos pide en el literal C la proporción de estos dos números, el primer número sobre el segundo número. Y tenemos que el primer número es 0.77 veces el segundo número. Y aquí damos por concluido el ejercicio. Mi nombre es Josué Pichardo y voy a realizar el problema 2 de la guía. Entonces, nos dice que un bloque está suspendido en este plano y nos preguntan cuánto vale su tensión, su fuerza normal ejercida por el plano y el porcentaje de diferencia entre este objeto estando en reposo. Entonces, calculando la tensión, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre del bloque de aquí. Entonces, ponemos nuestro bloque. Sabemos que existe un peso que siempre va en dirección al centro de la Tierra, pero va a estar aquí en esta dirección. También va a estar el vector de aceleración, que es perpendicular. Entonces, va a estar en esta dirección. Y el ángulo también va a ser 30 grados aquí. El ángulo de aquí va a estar aquí. Entonces, sabemos que está nuestra fuerza normal, el peso, la aceleración y la tensión en esta dirección. Entonces, tenemos que sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración de la componente X. Entonces, tenemos la tensión menos el Wx es igual a la masa por la aceleración de su componente X. Entonces, sabemos que el peso es mg y W va a estar dado por 5, que es lo que pesa el bloquecito, y la gravedad, que es 9.8. Entonces nos sale que W es igual a 49 newton. Entonces, teniendo ya el módulo de la fuerza del peso, tenemos que menos 49 coseno de 30, porque es el opuesto, y también tenemos que esto es igual a la masa, que es 5, y la componente de la aceleración X. Entonces, para sacar eso, decimos que AX es igual a por el coseno de 30, y eso es igual a 1.73 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, despejando, tenemos que 1.73 es igual a 8.66 y la tensión nos va a dar una respuesta de 33.16 newton. Ahora bien, nos preguntan también sobre la normal. Entonces, decimos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración de la componente Y. Entonces tenemos que la normal menos el WY es igual a la masa por la aceleración en Y. Entonces la normal va a ser igual a 49, esta vez es el coseno de 30, y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Entonces esta se calcula así: A, esta vez por el seno de 30. Entonces tenemos que esto de aquí nos da 42.43. Acá tenemos el 5, pero el vector de la aceleración en su componente Y va a estar negativo debido a la referencia. Entonces tenemos que la normal es igual a 42.43
menos 5. Y eso nos da una respuesta de 37.43. Por último, nos preguntan sobre el porcentaje de diferencia entre estos resultados y el objeto que esté en reposo. Entonces, para calcular eso, fácil. Cogemos el reposo y decimos que la tensión va a ser igual al peso en X. La normal va a ser el peso en W. Entonces, calculando en el reposo, tenemos que la tensión va a ser igual a la W en X. Entonces eso nos da 24.5. Y la normal va a ser igual a la WY. Por lo tanto, eso va a estar en 42.43. Entonces, para sacar el porcentaje de diferenciabilidad con respecto a esta fuerza, tenemos que hacer la siguiente operación: el 36.16 menos el 24.5 dividida para la menor y multiplicado por 100. Esto nos da 35.3%. Esto es la tensión. Ahora, para la fuerza normal, ponemos 42.43 menos 37.43. Todo esto dividido para 37.43 por 100. Y esto nos da igual a 11.8%. Con esto concluimos el ejercicio 2. Mi nombre es Estefania Matamoros y yo voy a resolver el problema 3, para el cual nos están pidiendo la aceleración de cada bloque y la tensión de la cuerda. Nos dan el coeficiente cinético que es 0.25 con respecto al primer bloque y el plano inclinado. Primero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de cada bloque. Como vemos, tiene una fuerza de tensión y la fuerza de fricción que va a encontrar el movimiento. Hacia la izquierda vendría el peso en X, el peso en Y y su respectiva normal. Hacemos la sumatoria en Y, que vendrá a ser la normal igual al peso Y, ya que no tiene movimiento en Y. La normal es igual a el peso en Y, como tenemos aquí, es el coseno de 30 por la masa, que vendría a ser 4, y su gravedad 10. La normal es igual a 20 raíz de 3. Ahora hacemos la sumatoria en X, que es fricción cinética más la tensión menos el peso en X igual a la masa por la aceleración, ya que hay movimiento en X. La fricción cinética es igual al coeficiente cinético por la normal. Fricción cinética igual a su coeficiente es 0.25 y su normal 20 raíz de 3. Calculando eso nos queda 8.66. Ahora reemplazamos acá más la tensión que no tenemos, el peso en X vendría a ser seno de 30 por su masa 4 y su gravedad 10, igual a la masa, que es 4, por la aceleración, que vendría a ser negativa, ya que va de bajada. Eso nos queda tensión más 8.66 menos
seno de 30 por 40 nos viene a dar 20 igual a menos 4 por aceleración. Tensión nos queda menos 4A más 11.34. Tenemos el valor de una ecuación de la tensión. Los otros datos que tenemos es el coeficiente cinético de la masa 8, que es 0.35, su masa 8, su peso en X, su peso en Y. Vendrá a ser seno de 30 por su masa y por su gravedad. Y en peso Y, coseno de 30 por su masa y por su gravedad. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. 8 kilogramos. Tenemos para acá su fricción, hacia la izquierda la tensión, su peso en X, su peso en Y y su normal. Hacemos la sumatoria de sus fuerzas en Y, que vendría a ser la normal igual a al peso en Y. Normal igual a coseno de 30 por su masa 8 y por su gravedad 10. Este nos queda 40 raíz de 3. Y calculando esto nos da 69.28. Procedemos a sacar el valor de su fricción cinética, que es igual al coeficiente cinético por su normal. Fricción cinética igual a su coeficiente 0.35 y su normal 69.28. Calculando eso nos queda 24.2. Procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, en X, y nos queda que fricción cinética menos peso en X menos tensión va a ser igual a menos la masa por la aceleración. En fricción cinética tenemos que es 24.2 menos su peso en X, que es seno de 30 por 8 por 10, menos tensión, que no la tenemos, igual a menos 8A. Calculando nos queda 24.2 menos 40 más 8A igual a la tensión. Tensión nos quedaría igual menos 15.8 menos 15.8 más 8A. Igualamos las ecuaciones de las tensiones que sacamos, que es menos 4A más 11.34 igual a menos 15.8 más 8A. Despejando A nos queda menos 12A igual a menos 15.8 menos 11.34 menos 27.14. Despejamos A y nos queda 2.26. Ya tenemos el valor de la aceleración. Ahora, para hallar la tensión de la cuerda, vamos a reemplazar el valor de A en cualquiera de las ecuaciones de tensión que tuvimos.
Entonces, tenemos T igual a menos 15.8 más 8A. Reemplazamos el valor de A en la ecuación y nos queda más 8 por 2.26. Finalmente tenemos que tensión es igual a menos 15.8 más 8 por 2.26. Y eso nos da igual a 2.28. Bien, tenemos lo que es la resolución del problema 4 del trabajo autónomo, en el que nos dice un pequeño bloque de masa M descansa sobre una mesa horizontal sin fricción a una distancia R de un agujero. Un hilo atado al bloque pequeño pasa por un agujero y este está atado por el otro extremo al bloque suspendido de masa M. Se imprime al bloque pequeño un movimiento circular uniforme con radio R y rapidez V. ¿Qué rapidez V se necesita para que el bloque grande quede inmóvil de una vez? Primero, tenemos que deducir que el bloque pequeño va a hacer un movimiento circular uniforme. Como nos dice que es un movimiento circular uniforme, nos dice que la aceleración no va a tener aceleración, sino que va a ser con velocidad constante. Aceleración 0, aceleración centrípeta igual a 0, velocidad igual a constante. Hacemos el diagrama, el movimiento que va a tener el peso de abajo, el peso de la masa mayor y el peso pequeño. No nos olvidemos el radio. Bueno, ok. Hacemos lo que es un diagrama de cuerpo libre de cada uno de los bloques. En este caso vamos haciendo un diagrama de cuerpo libre de la masa pequeña. Aquí las fuerzas que actúan tenemos la fuerza del peso, la fuerza de normal como está en contacto con la superficie y la fuerza de la tensión por la piolita. La tensión, ok. La sumatoria en fuerzas en Y va a ser una sumatoria igual a 0. Positivo para arriba, igual 0. Normal igual al peso, que es normal igual a M minúscula por G. Ok. Ahora las fuerzas en X, va a haber un movimiento. Y vamos a imprimir una aceleración, pero una aceleración radial. X igual masa por aceleración. Dándonos que T es igual a, porque es la única fuerza que actúa. Y tenemos la masa pequeña, con la aceleración, como es aceleración radial, conocemos que la aceleración radial es igual a v cuadrado sobre r. Como es r minúscula, para no confundirnos, v cuadrado sobre r. Ok. Ahora haciendo una sumatoria de fuerzas para un diagrama de cuerpo libre, para el cuerpo grande tenemos el peso y la tensión, que son las únicas fuerzas que actúan. Sumatorias en fuerzas en Y
igual a 0, m igual, t, bueno, vamos a hacerlo abajo, t igual a m por g. Muy bien, una vez que tenemos esta t la vamos a suplantar en la otra ecuación. Vamos a ponerle a esta ecuación 1, a esta la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Una vez que tenemos las ecuaciones, la t es positiva, se me fue, es positiva, esta t es positiva. Vamos a reemplazar mg, m mayúscula por la masa grande, m minúscula por la masa pequeña, b cuadrado sobre r. Y hacemos un despeje para conocer la velocidad, que es lo que nos piden. Dice que rapidez en b. Sí, se imprime para que el bloque grande quede inmóvil una vez que se le suelta. Bien, vamos a despejar la b, porque es la velocidad que tendrá el sistema prácticamente. Vamos, mg por r sobre m minúscula b cuadrado. Y para eliminar ese cuadrado va a ser necesario poner todo esto sobre una raíz. Mg por r sobre m minúscula igual a b. Y como no nos dan valores, solamente es algo que va a quedar expresado. Ahí. Esta es la velocidad. Va a quedar solamente expresado. Y ya.